Hola, buenas noches a todos. El libro que vamos a empezar a leer se llama Soy toda tuya. Vamos a empezar. Capítulo 1. El primer impulso de Catherine McPherson al oír el timbre de la puerta fue no responder. No se sentía precisamente sociable. Por otra parte, la autocompasión era un rasgo muy poco atractivo, que además le provocaba mala conciencia, a pesar de que se había concedido un día entero para regodearse en su desgracia. El timbre volvió a sonar, incesante, insistente, y al final ganaron los años de autodisciplina. Contestó la llamada. La última persona que esperaba ver a la puerta de su casa era a su gemela. Kyle, dijo, aturdida, y se quedó allí parada, mirando perpleja a su hermana. ¡Sorpresa!, exclamó Kyle con su voz ronca de contralto que había perfeccionado cuando tenía 15 años. Y sin más entró en el recibidor, con un bamboleo de pechos, el asa del bolso cayendo por su brazo y la enorme maleta chocando contra el marco de la puerta. Soltó el equipaje y el bolso y se echó en brazos de Catherine, envolviéndola en un exuberante y fragante abrazo. Catherine le devolvió el abrazo de manera automática, pero no pudo acallar la vocecilla en su mente que susurraba, «Oh, oh. Se avecinan problemas en River City». Se apartó dándole a Kyle unos golpecitos en el hombro y retrocedió un paso. Kyle echó un vistazo al recibidor, se asomó al salón y volvió a mirar a Catherine alzando una ceja con gesto irónico. «Ya veo que sigues siendo una maruja», comentó divertida. «Un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio». Fue como si le metieran brutalmente un dedo en una llaga. «En realidad la casa está más ordenada de lo habitual», replicó Catherine, tensa. «Iba a marcharme a Europa anoche, pero cuando llegué al aeropuerto me enteré de que mi agencia de viajes estaba en bancarrota y se había quedado con todo mi dinero». «Vaya. Me he pasado la vida ahorrando para ese viaje, Kyle». A Catherine le tembló un instante el mentón, pero hizo acopio de fuerzas y apretó los dientes hasta recuperar el dominio de sí misma. «Sí, qué mala suerte», se compadeció Kyle. Luego se encogió de hombros y añadió alegremente, «pero tú lo solucionarás, hermanita». Como siempre. Cogió una frágil escultura de la mesita del recibidor, se la quedó mirando con indiferencia un instante y se volvió de nuevo hacia su hermana. «El caso es», volvió a dejar la figura con cuidado en su sitio, «que yo sí que tengo problemas». «Vaya, eso sí que es una novedad», pensó Catherine, aunque sabía que ese sarcasmo decía muy poco de su carácter, pero no conseguía arrepentirse del todo. No era una casualidad que viviese lo más alejada posible de su hermana sin tener que salir de Estados Unidos. Desde que Catherine podía recordar, siempre había tenido que hacerse cargo de los problemas familiares. Lo que no recordaba era cómo había recaído sobre ella esa responsabilidad, aunque seguramente se debía a un hecho evidente: para lograr algo, era necesario que alguien estuviera dispuesto a hacerlo. Y en su familia nunca se ofreció nadie más. Su padre se pasaba la vida detrás de múltiples proyectos con la intención de hacerse rico de forma inmediata, y que luego viniera Rita, y todos los demás, a cargar con las consecuencias. Su madre era sorda y estaba inmersa en su grupo de la Iglesia Fundamentalista, del que solo salía el tiempo suficiente para advertir a Catherine y a Kyle de los peligros que suponía mostrar sus cuerpos pecadores. Este tipo de advertencias habían llegado con soporífera regularidad, pero los problemas cotidianos se habían ignorado. Tuvo que ser Catherine la que se encargara de que se pagaran las facturas, de que hubiera comida en la mesa. Dependió de ella también sacar a Kyle de los diversos líos en los que se había metido. Durante su adolescencia, Catherine deseó muchas cosas, pero lo que más ansiaba era que su madre dejara de predicar tanto sobre sus cuerpos pecadores. Aquello le hacía sentirse algo avergonzada del suyo, sin embargo a Kyle la impulsaba a mostrar del suyo tanto como estuviera legalmente permitido. Por lo visto, el lema de su hermana había sido: si dicen que no, hazlo. Y si te gusta, hazlo hasta no poder más. Catherine se cansaba solo de pensarlo. Durante una época, solucionar los excesos de Kyle le había requerido toda su energía, porque su hermana rara vez pensaba antes de actuar.
Catherine no tenía ni que cerrar los ojos para que le pasara por la mente a una velocidad vertiginosa toda una serie de incidentes. La paciencia de Catherine ya no era la misma de antes, pero aquello no negaba el hecho de que, al igual que los perros de Pavlov, había sido condicionada para reaccionar ante un conjunto dado de estímulos. En su caso, si se encontraba ante un dilema, reaccionaba al instante en busca de soluciones. Sintiendo aquella vieja e incómoda mezcla de amor, rabia y desesperación, Caterina ahogó un suspiro y se agachó para recoger la maleta de su hermana. «Ven a la cocina», la invitó con cansancio, «y me lo cuentas». «¿Qué oíste qué?», preguntó incrédula unos momentos más tarde, dándose la vuelta para mirar a su hermana. «Que planeaban un asesinato». «Por Dios, Kyle». Eso me había parecido oír. Catherine volvió a la cocina para poner la tetera al fuego. Debido a la impresión recibida, los dedos se le habían debilitado y la tetera chocó con estrépito contra el fogón. Las tazas que llevó a la mesa traqueteaban en los platos, y el sol que se filtraba por las persianas parecía de pronto chillón y extraño. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Kyle miró inexpresiva la primorosa taza de flores que su hermana le había puesto delante, luego se volvió hacia la cara pálida de su gemela. ¿Un té?, preguntó incrédula. Te digo que he oído cómo preparaban un asesinato, y tú me das una taza de té. Joder, Kat. ¿No tienes nada un pelín más fuerte? Un whisky, un coñac, lo que sea. Joder, Kat. Caterina oyó la voz de su padre, vio su rostro, con su sonrisa siempre a punto y sus mejillas rubicundas. Joder, Katy, tienes que aprender a animarte un poco. Seguro que te las apañas para preparar una buena cena. Vamos, ni que me hubiera gastado todo el dinero de la compra. Se abstuvo de señalar que era un poco temprano para beber alcohol. Se levantó en silencio y fue hasta el armario donde guardaba el medio litro de whisky que quedó de la Navidad. Se lo ofreció a Kyle y la miró mientras su hermana abría la botella y se echaba un generoso chorro en la taza. Luego volvió a sentarse frente a ella. Kyle bebió un largo trago y tosió con delicadeza. Miró a Catherine, y como si la viera por primera vez torció la boca hacia un lado con gesto irónico y movió la cabeza. Por Dios, Kat, vistes como una monja. Mamá estaría orgullosísima. Catherine se miró. Era cierto que la blusa blanca era un poco amplia, pero no quería que los pechos se le delinearan bajo la ropa porque llamaban demasiado la atención. Sus pantalones de ciclista, sin embargo, eran de licra y se le pegaban como una segunda piel. Miró a continuación a su hermana, que llevaba licra del escote hasta el muslo, y zapatos de tacón de aguja de 8 centímetros frente a las kets deportivas de Catherine. Tuvo que reconocer que comparada con Kyle, era cierto que tenía un aspecto bastante parroquial. ¿De verdad quieres hablar de mi vestuario? No, supongo que no. ¿Por dónde íbamos? Kyle desechó la cuestión con un gesto de sus dedos esbeltos de uñas pintadas. Da igual, empezaré por el principio. Hace 3 días me quedé plantada en el club sin coche, por culpa de una bruja que, bueno, eso es otra historia, y además es una chorrada comparada con el lío en que me he metido ahora. Catherine sabía que el club era el Tropicana Lounge, donde Kyle trabajaba de gogó. Por lo que ella sabía, aquello significaba que Kyle danzaba sobre un escenario junto con otras chicas, vestidas con mucha parafernalia en la cabeza y muy poca tela. Su madre siempre decía que Kyle era bailarina, porque le parecía que la palabra tenía connotaciones menos desagradables. Bajo su punto de vista, gogó venía a significar stripper. Pero así era su madre. El trop está muy bien, prosiguió Kyle. Pero el vestuario de las bailarinas está pegado al servicio de caballeros, y te aseguro que la pared es muy fina. Hay ciertas funciones corporales que preferiría no haber tenido que escuchar. Kyle se encogió de hombros. En fin, el caso es que estaba descansando un poco, esperando a que María terminara de coquetear con un tío en el vestíbulo y me llevara a casa, cuando oí a Héctor Sánchez, el dueño del garito, al otro lado de la pared. Estaba hablando con el cadenas de Alice Mayberry, con la que tiene una tórrida historia, como todo el mundo sabe.
Pues nada, que yo me lo estaba pasando pipa allí escuchando, esperando enterarme de algo jugoso, cuando Héctor le encargó el trabajito. El trabajito, repitió Catherine con un hilo de voz. Un encargo, Catherine, una ejecución. Ordenada por mi jefe, y llevada a cabo por Jimmy Cárdenas Slovak. Es el jefe de seguridad del trop. Y, esto, Kyle carraspeó, mirando a su hermana con recelo, el jefe de mi novio Bobby Levin. Catherine se atragantó con el té y se apresuró a dejar la taza sobre la mesa. ¿Tu novio? ¿Tu novio trabaja para un asesino a sueldo? Bobby es un gorila, Kat. Y desde luego yo no sabía que el Cadenas era un asesino. Joder, no lo es. Por lo menos no lo era hasta ahora, que yo sepa. Catherine no escuchaba. Miraban horrorizada a su hermana. ¿Y se te ha ocurrido venir aquí? ¿Pero tú estás loca? Este es el primer sitio donde esa gente te buscará. ¿Qué va? Kyle entornó los ojos. ¿Y a qué te refieres al decir, esa gente? Hablas como mamá, Catherine. No. Lo que pasa es que me pongo un poco nerviosa cuando me traes a casa a asesinos a sueldo. Joder, cálmate. Sánchez y Jimmy Cárdenas no saben nada de ti. Ah, no. ¿Y tu novio, Kyle? Dices que trabaja para ese tal Cadenas, ese asesino a sueldo, y perdona que insista en el tema. Tu novio seguro que sabe de mí. No, no sabe nada. Catherine notó que disminuía parte de la tensión en su espalda. Ah, asintió con la cabeza. Es un novio nuevo, ¿no? Kyle parpadeó con sus grandes ojos verdes. ¿Qué va, Kat? Es mi amante desde hace tiempo. Llevamos saliendo al menos 4 meses. 4 meses. Increíble. ¿Y en todo ese tiempo, ni una sola vez se te ocurrió mencionarle que tienes una hermana gemela? Replicó Catherine, intentando que su tono no fuera belicoso. Kyle se encogió de hombros. Pues no, la verdad. Cuando estamos juntos, nuestra prioridad no es precisamente hablar, no sé si me entiendes. Sí que lo entendía. Era precisamente esa sexualidad a veces desenfrenada de Kyle la que había cortado las riendas a la suya, en las pocas ocasiones en que amenazó con desbocarse. ¿Y si se dejaba ir y se convertía en su hermana? La idea le producía pavor, y eso la había mantenido si no exactamente pura, por lo menos cautelosa. Kyle rebuscó en su bolso y sacó un espejo. Mientras estudiaba con ojo crítico su reflejo, debió de ver algo en la expresión de su hermana, porque se apresuró a tranquilizarla. Bueno, tampoco es que no hablemos nunca. Hemos hablado de muchas cosas. Por ejemplo, sé que él tiene un par de hermanos y él sabe que tengo una hermana. Lo que pasa es que todavía no hemos tenido ocasión de intercambiar los pequeños detalles de nuestro árbol genealógico. Ni nuestras agendas. Y le dio un golpecito al abultado bolso que tenía sobre el regazo. Y yo me he asegurado de traerme la mía. Era evidente que se enorgullecía de su previsión. Catherine intentó no rechinar los dientes, pero lo logró a duras penas. Se pasó los dedos por el cabello para apartárselo de la frente, apoyó el codo sobre la mesa de la cocina y miró fijamente a su hermana. Vas a tener que rebobinar, sugirió en un tono neutro. Estoy algo perdida. Muy bien. Bobby vio mi número en el Tropicana mi primera noche y fue como si surgiera entre nosotros una química instantánea, ¿sabes? Ay, ojalá lo hubieras visto, hermanita. Comentó entusiasmada. Es un dios. Mide por lo menos 1,90, con el pelo más negro que te puedas imaginar, y unos hombros así, y unos ojos para morirse, son tan... Kyle. No me interesan los atributos de tu novio. Cuéntame lo de Alice Mayberry. Ah, claro, claro. ¿Por dónde iba? Kyle intentó retomar el desflecado hilo de sus pensamientos. Ah, sí. Pues nada,
que cuando oí que Héctor ofrecía al Cadenas dinero por cargarse a Alice, me imaginé que se trataba de un chiste malo. Vamos, que Héctor y Alice estaban de tortolitos total, así que pensé que era una broma del tipo, la maté porque era mía. ¿Y qué dijo Sánchez exactamente? Dijo que Alice le estaba dando problemas, y le ofrecía al Cadenas $10,000 por solucionar el tema. Y también le dijo dónde enterrar el cadáver una vez liquidado el asunto. ¿Y pensaste que era una broma? Bueno, sí. ¿Quién se lo iba a tomar en serio? Esas cosas no pasan. ¿Y qué hiciste? Pues irme a casa. Catherine lanzó un gemido y se levantó para lavar su taza. No obedecía a un deseo de limpieza, sino intentaba evitar sacudir a su hermana. ¿Cómo podía Kyle oír una cosa así y marcharse sin más? Costaba creer que las dos hubieran compartido el mismo óvulo. Catherine dudaba de que fuera posible encontrar dos personalidades más distintas en el mundo entero. Catherine, ¿de verdad crees que me habría ido tranquilamente a casa de haber pensado que hablaban en serio? Catherine respiró hondo para calmarse, dejó la taza limpia en el escurridor y se volvió hacia su hermana, que la miraba con gesto acosador. No, claro que no. Y se sintió algo avergonzada, porque por un momento había creído eso. La responsabilidad no era uno de los puntos fuertes de Kyle. Y de todas formas, a lo mejor tienes razón. Quizá el asesinato no llegó a ejecutarse. Dio un respingo ante sus propias palabras, y supo que en cierto modo se estaba engañando. Kyle no había llegado hasta allí por nada. Eso también esperaba yo. Pero debo haber llamado más de 10 veces, y no me han contestado. Y Alice no ha vuelto al trabajo, Kat. Y sé que es porque está muerta. Catherine se desplomó contra el mostrador, intentando pensar. ¿Y qué razón podía tener Sánchez para matarla? Tiene que haber algún motivo, porque si no esto es absurdo. Le he dado muchísimas vueltas, y tengo el terrible presentimiento de que Alice amenazó con ir a contárselo todo a la señora Sánchez. ¿Y por qué iba a hacer una cosa así? Se arriesgaba a perder su trabajo, como mínimo, ¿no? Sí, pero Alice era ambiciosa. Aspiraba a algo más que andar pavoneándose sobre un escenario. Bailando, la corrigió Catherine de manera automática, y Kyle le dirigió una súbita y cálida sonrisa. Anda que mamá no te ha lavado el cerebro. Kyle apenas tuvo tiempo de ver la mueca con la que su hermana le dio de mala gana la razón. A lo mejor Alice. Pensó que así obligaría a Sánchez a dejar a su esposa para casarse con ella. Catherine se aferró al mostrador a su espalda. Muy bien, pero sigo pensando que no es una razón para matarla. La señora Sánchez es la que maneja el dinero en la familia, Kat. Ah. Mierda. Eso digo yo. Bueno, pues tenemos un posible móvil. ¿Pero por qué iban ellos a sospechar que tú habías oído algo? Porque luego me encontré con Jamie Cadenas en el pasillo. Al ver la expresión de Catherine, Kyle se apresuró a defenderse, creía que se habían ido. Los oí marcharse, pero al Cadenas se le debió de olvidar hacer piso algo. Es muy típico de él. Si todo su cerebro fuera cocaína de primera, no habría suficiente para comprar una barra de labios en un todo a 100. En fin, el caso es que cuando salí del vestuario para ir a buscar a María y largarme de allí de una vez, él venía por el pasillo. Si no es muy inteligente, a lo mejor no sacó conclusiones. Seguramente él no, convino Kyle. Pero le encanta hablar, y me muero de miedo al pensar que puede mencionárselo a Héctor. Porque si eso pasa, Catherine, estoy tan muerta como Alice. Kyle miró a su hermana. Y no exagero. Héctor dijo a Jamie Cadenas dónde enterrar el cadáver. Y sin cadáver, no hay crimen. Si se encuentra el cadáver, y a eso se suma un testimonio que lo relacione con Héctor, seguramente irá a la cárcel. Le dejé un montón de mensajes a Alice en el contestador para que me llamara. Si Héctor los oye, y si llega a sospechar que oí sus planes,
estoy muerta del todo. Catherine se apartó del mostrador. Tienes que ir a la policía, Kyle. Bueno, es que, en fin, Kyle evitaba mirarla a los ojos. Oh, no. Catherine se enderezó. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Pues que, bueno, más o menos me detuvieron esta semana. ¿Qué? Que me detuvieron. No fue culpa mía, Kat. No, claro que no. Nunca es culpa tuya, ¿verdad? Catherine apretó los dientes. ¿Cuántas veces había oído esas palabras en su vida? Era la razón por la que había cogido al vuelo el trabajo en Briarwood School que le habían ofrecido 4 años atrás. Seattle se le antojaba maravillosamente lejos de Miami. Mira, antes de llegar a viejas, sería fantástico que por una vez, aunque fuera una sola, aceptaras la responsabilidad de tus propios actos. Dios. 25 minutos en compañía de su hermana, y ya era como si nunca se hubiera marchado. No debería ser así. No siempre había sido así. ¡Ay, déjate de sermones, Catherine! Le espetó Kyle. ¿Desde cuándo eres tan estirada? ¿Cuándo demonios he tenido la posibilidad de no serlo? Catherine se dejó caer en la silla y miró ceñuda a su hermana. Siempre he estado demasiado ocupada solucionando tus problemas. Vale, puede que no siempre haya sido muy responsable. Pero eso era antes. Y esta vez no ha sido culpa mía, te lo estoy diciendo. La detención fue un error. Verás, Bobby tenía que salir de la ciudad, y me dejó su coche nuevo. Pero al final resultó que no era suyo, y a mí me acusaron de haberlo robado por la declaración de una idiota que tenía los papeles del coche y muy mala leche. Entonces, ¿cómo? Ah, nada, me soltaron bajo fianza. Pero ese es el problema, Kat. Que según los términos de la fianza, no puedo salir de Florida. Pero claro, en cuanto me di cuenta de que el contrato para matar a Alice no era un chiste malo, saqué todo lo que tenía en el banco y me vine hacia aquí. Tendió el brazo sobre la mesa y apretó los dedos de su hermana. Venga, Kat, por favor. Esto es muy serio, y de verdad que necesito tu ayuda. En la calle se oyó la puerta de un coche al cerrarse. Catherine miró por la ventana. Había un sedán aparcado a medio camino entre su casa y la de los vecinos, y un hombre inclinado sobre él, cerrando la puerta del conductor. Seguramente habría ido a ver la casa de al lado, que estaba en venta. Haré lo que pueda por solucionar esto, claro, accedió con cansancio. Pero, a pesar de todo, tendrás que entregarte. Kyle soltó los dedos de Catherine. Joder, Catherine. Te estoy diciendo que eso es imposible. No, me estás diciendo que la situación es complicada. Pero el caso es que oíste que alguien planeaba un asesinato. Un asesinato, Kyle, que sospechas que ya se ha cometido. Y según tus propias palabras, eres la única que sabe dónde está enterrado el cadáver. Esta vez estás metida en un lío de los gordos. A ver si te enteras, Catherine. Que cuando salí de Florida violé mi libertad bajo fianza. Que no puedo volver. Pues tienes que volver. Kyle fue a levantarse de la mesa. Era evidente que no le gustaba lo que estaba oyendo. Pero Catherine la agarró de la muñeca y no la soltó hasta que tuvo toda su atención. Si no te entregas, no solo estarás huyendo de ese tal Cadenas y Bobby Leven o quien sea, sino que además serás una fugitiva de la justicia. No puedes huir de todo el mundo. Necesitas a alguien de tu lado. Sí, ya lo sé. Para eso te tengo a ti. Por Dios, Kyle. Yo soy profesora de alumnos sordos. ¿Qué sé yo de asesinos a sueldo ni de tu situación legal en un asunto tan complicado? Si quieres estar a salvo, necesitas contar con gente que sepa de esto. Catherine miró de nuevo por la ventana y vio que el hombre del coche se había incorporado y miraba la casa de al lado. Era un hombre impactante con su pelo negro,
sus cejas oscuras y un cuerpo atlético, vestido con pantalones y una camisa blanca remangada hasta los codos. Emanaba fuerza y energía. Ya puedes pensar en otra cosa, insistió Kyle, llamando de nuevo la atención de Catherine. Porque yo no puedo volver. No hay otra solución. Tiene que haberla. Si vuelvo, nadie me creerá. Sánchez es un hombre de negocios respetado y conocido en la comunidad. Kyle se frotó el ceño fruncido. Joder, con lo ilusionada que estaba pensando que por una vez en mi vida había encontrado un trabajo en un club con clase. Pensaba que era mi gran oportunidad. Piensa en otra solución, Kat. Sé que tú puedes. Por eso he venido. Por Dios, Kyle, ¿qué pensabas que iba a hacer yo? ¿Hacerte desaparecer? ¿Eliminar el problema a golpe de varita mágica? No necesito tu sarcasmo, Kat. Necesito tu ayuda. Volver no solucionaría nada. Lo siento, pero no tienes más remedio. Tú misma lo has dicho, esto es muy serio, y no se puede barrer debajo de la alfombra. Vio el gesto belicoso del mentón de su gemela, y supo que Kyle no quería oír lo que tenía que decirle, pero Catherine insistió, apretando los dientes, tienes que entregarte. Kyle, empeñada en evitar su mirada, volvió la vista hacia la ventana. De pronto se levantó de la mesa de un brinco. Tengo que ir al servicio. Agarró el bolso y la maleta y echó a andar precipitadamente por el pasillo con paso patizambo. Catherine hundió la cara en las manos. Tal vez debería llamar a un abogado, después de ponerse en contacto con la policía. Y había que llamar a la policía local o a la de Miami. Un momento. ¿Para qué necesitaba Kyle la maleta para ir al cuarto de baño? Catherine recorrió el pasillo en un instante e irrumpió en el baño justo a tiempo de ver a su hermana saltar por la ventana al patio de ladrillos. Se lanzó hacia ella. Kyle. No le salió del todo la orden imperiosa que pretendía, puesto que su diafragma impactó con fuerza contra el repecho de la ventana. Al mismo tiempo se oyó un estrépito en la parte delantera de la casa y una voz masculina rugió. ¡Alto! Dos pares de ojos verdes se miraron con idéntica expresión horrorizada. Hasta que Kyle salió de su parálisis y recogió a toda prisa la agenda del patio, donde se había desparramado el contenido de su bolso. Volvió a meter dentro el fajo de billetes que se había salido y se puso en pie. Con el puño cerrado trazó un círculo sobre su pecho, el signo de los sordomudos estadounidenses para expresar, lo siento. Vaciló un instante y luego se limitó a repetir, lo siento, Kat. Acto seguido dio media vuelta y echó a correr, dejando atrás el bolso y la maleta. No. Un grito silencioso surgió en la mente de Catherine, mientras renovaba sus esfuerzos por salir por la ventana. Casi lo había logrado, deseando poder frenar su caída con algo que no fuera su cabeza, cuando la puerta del cuarto de baño se estrelló contra la pared. ¡Alto ahí! Unas manos fuertes se aferraron a su cadera y la introdujeron de nuevo en la habitación. Catherine abrió la boca para gritar, pero advirtió que se le habían bloqueado las cuerdas vocales. De manera que, inspirándose en la única clase de defensa personal que había recibido en su vida, hizo lo mejor que se le ocurrió. Lanzó una patada y experimentó un salvaje estallido de satisfacción al notar que hacía impacto contra la dura espinilla del intruso.